Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en el podcast Six Days. El día de hoy estoy acompañado por Emilio, Ivana, Ingrid, Gerardo, Carlos, Leonardo. Ok, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro 1984 de George Orwell. Y este libro inicia con la frase de "El gran hermano te vigila", que es ciertamente inquietante porque empieza a narrar una novela muy poderosa que habla del siglo XX. Pues bueno, principalmente esta obra fue publicada en el 1949. Y esta obra como que nos sumerge en un mundo distópico donde el poder absoluto domina todos los aspectos de la vida, tanto lo que vemos, como lo que pensamos, como lo que recordamos, incluso lo que sentimos. bueno, entonces nos ubicamos en 1984, o sea, el libro sería es como una novela, digámoslo así, distópica, que es lo contrario a un futuro utópico, ¿no? Orwell imaginó un futuro gobernado por ya sea un régimen totalitario extremo, como en esa época estaba el comunismo muy fuerte con Stalin en la Unión Soviética, y esto fue pues preocupante para el siglo XX, y sobre todo para Orwell, que estaba preocupado por su hijo como tal y el futuro de dicha humanidad, digamos así. La historia comienza con un personaje principal que es Winston Smith, que es un hombre común que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que al analizarlo bien hay como un Ministerio de la Verdad, un Ministerio del Amor, Ministerio de la Paz y un ministerio donde su trabajo consiste en reescribir el pasado, como por ejemplo si el partido cambia de una ideología o de una opinión o incluso de un enemigo, Winston debe ajustar pues los registros históricos para que coincidan con la nueva versión. Así la mentira se convierte en verdad y la población empieza a creer lo que el partido o en este caso el gran hermano les empieza a decir. Pero Winston empieza a dudar y a cuestionar sobre todo lo que dicen en el partido, pues no está del todo convencido de que hay que seguir leal, por decirlo así, a un partido que ni siquiera se sabe qué intenciones tiene o si existe el verdadero gran hermano. Es por eso que empieza a cuestionar y a pensar diferente a los demás, como un antisistema, digámoslo así. Se muestra una evidente manipulación de la verdad porque en 1984 prácticamente la verdad no existe fuera del partido. O sea, si el partido te dice que 2 más 2 es 5, entonces así debe ser, 2 más 2 es 5. Por lo que Orwell nos muestra como un poder autoritario, podría decirse, puede destruir la realidad misma si logra controlar lo que la gente cree. Bueno, uno de los conceptos más brillantes del libro es la no-lengua, una lengua artificial que reduce el vocabulario con el objetivo de eliminar el pensamiento crítico. En este mundo el amor, la amistad e incluso el deseo están prohibidos. El partido necesita que la única emoción verdadera sea el amor hacia el gran hermano. Todo lo demás es peligroso. Por eso, cuando Winston se enamora de Julia, está cometiendo un acto de rebelión. La novela de 1984 no es solo una crítica a los gobiernos totalitarios como ya se mencionó, el gobierno de Stanley o Hitler. Es un análisis profundo del poder, de cómo una estructura autoritaria puede romper al individuo, dominar más que nada la mente y reescribir la realidad. Orwell no quiere decirnos solo esto podría pasar, nos está diciendo esto ya pasa, o lo terrible de 1984 no es lo fantástico sino lo reconocible. Bueno, en 1984 nos dice que en la novela Oceanía siempre está en guerra con otra superpotencia, Eurasia o Asia Oriental, pero no importa quién sea el enemigo, lo importante es que haya una guerra constante. Básicamente esto justificaba la cohesión social, justificaba la pobreza, reforzaba el control del partido y canalizaba el odio del pueblo hacia un enemigo externo. Así el conflicto se convierte en un método de control psicológico y económico. En la novela el mundo está dividido en 3 superpotencias, Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Estas 3 superpotencias están en guerra constante entre sí, pero la verdadera naturaleza de esos conflictos es ambigua. Los aliados y enemigos cambian sin previo aviso.
y pues la población simplemente acepta la nueva versión oficial sin cuestionar nada, gracias a la manipulación del pasado y el uso del doble pensar. Lo más revelador es que esta guerra no tiene como objetivo una victoria militar. La guerra no busca ganarse, solo busca mantenerse para seguir justificando partidos políticos y conflictos de la sociedad. Bueno, creo que en la novela podemos sacar unos puntos muy importantes para que por qué el partido necesita, por qué siguen en el poder. Creo que el primer punto que vamos a hacer, cómo justifican la represión interna. Digo que mientras hay una amenaza externa, el partido puede mantener el control total, alejando de todo lo que hace por su propia seguridad. Un estado de guerra constante sirve para legitimar la censura, la vigilancia y la pobreza. Ese es un punto importante que nos dice acá en la novela y eso igual si lo ponemos en cuenta en práctica en algunos estados, pero sin poner en la guerra en la actualidad, estos puntos sí sirven para el Estado, porque siempre hay una vigilancia constante, siempre quieren limitar la censura en este mundo moderno. Otro punto podemos decir que es eliminar un excedente económico. Aquí nos dicen en la novela que la economía está en un estado constante de pobreza, pero pobreza no porque quieren, sino por la falta de recursos. ¿Por qué? Porque el partido utiliza la guerra como un medio de consumir los bienes que se producen. Así nos dicen que para que impidan a la población alcancen una comodidad o una libertad económica. Nos dice acá que el propio partido quiere que está la guerra constante para que no tengan un excedente económico y que la población no empiece a llenarse de dinero, sino que sigan en la pobreza constante. Otro punto podemos decir el concentramiento de un odio hacia un enemigo externo. Aquí nos podemos entender que el partido necesita canalizar las emociones de la gente, especialmente al odio, a través de la propaganda como el de 2 minutos de odio, que se crea en un enemigo común, ya sea el estado de Eurasia o Asia Oriental. Esto une al pueblo en torno al partido y se rige en cualquier frustración, lejos del verdadero opresor, que es el mismo partido. Tomamos en cuenta los países actuales. Uno de aquí podemos, digamos, Corea del Norte. Corea del Norte utiliza uno de estos puntos en el cual concentran su odio externo hacia Estados Unidos, de que el cual el enemigo que siempre es Estados Unidos y no se dan cuenta la gente que el propio enemigo es el propio Estado, el que el Estado los limita, el que el Estado los controla. Bueno, otro punto acá crean una ilusión de su propósito nacional. Nos dice que la guerra perpetua en general la sensación de que Oceanía lucha por algo grande, por un ideal en el cual toda la población o todo el mundo tiene que estar en ese ideal, en ese acuerdo, digamos. Esto le da al pueblo una razón para soportar su sufrimiento constante. Sin la guerra no había este propósito. Sin el propósito no había esta rebelión lo que hacen. Y bueno, ahora me gustaría tocar un punto que, bueno, en el universo de 1984 de George Orwell, la guerra perpetua es parte del sistema mismo. No hay victorias, no hay paz y no hay final. Pues considera que es una herramienta del partido para mantener el presente congelado, o sea, es decir, evitar el cambio y preservar el poder indefinidamente. Y Orwell pues nos muestra que un gobierno puede distorsionar incluso el concepto más brutal, que es pues, la guerra, y lo convierte en un instrumento de control sistemático. Como un ejemplo que podemos tener, uno de los más grandes es el de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y dejó de verse en un sentido por el hecho de salir a pelear por tu país, a ser como un orgullo, no solo por el hecho de poder defenderlo, sino se distorsionó tanto que era incluso un orgullo el poder salir a pelear en la guerra. Y bueno, el libro de George Orwell, 1984, tiene mucha relevancia en la actualidad, ¿no? Porque es un concepto que resuena en nuestro mundo. Porque aunque vivimos literalmente en una guerra perpetua como en 1984, sí existe la sensación de conflictos constantes, amenazas externas, o sea, reales o infladas, y el uso político del miedo.
Y la idea de enemigos externos para justificar medidas internas se ha usado históricamente por gobiernos de diferentes ideologías, como el que ya mencioné, la ideología nazi. Y Orwell simplemente lo llevó al extremo, para que nunca olvidemos hasta dónde se puede llegar. Un punto importante es el cual hay una guerra definitiva que no acaba, digamos, hay un enemigo en sí y luego al día siguiente hay otro enemigo. Esto es más que nada para que no haya un progreso como tal, sino como esclavizar a la gente trabajadora, porque pienso yo que lo que trabajan y lo que hacen es armamento militar, ¿no? Para las guerras, en teoría. Esto, obviamente, no hay progreso y tampoco hay innovación y no hay una evolución social, pues el pueblo vive en un presente que es estático, que no se mueve, es congelado, como si no pasaran de más, de menos a más, sino de menos a menos, ¿no? Esto asegura que, obviamente, el partido permanezca en el poder sin ninguna oposición, porque todo está debidamente controlado y cuidadosamente. Esto es desde de la historia del pensamiento que influyen bastante en la población. La guerra únicamente genera la ilusión de que todos están luchando por una causa común, ¿no? De que te enorgullezcas de que estás luchando o tener un enemigo en sí, aunque la realidad es pues miserable, ¿no? Porque le da un propósito falso. Hace que la gente acepte el sacrificio y sufrimiento creyendo que es parte de algo más grande. ¿Tú crees que el personaje principal sí sea sobre el hijo de George Orwell? Pienso que sí, porque como todos sabemos, Orwell estaba preocupado por el futuro pues, de su hijo, ¿no? Y las generaciones próximas. Y como el totalitarismo estaba siendo bastante fuerte en esos tiempos del siglo XX, pues yo creo que quiere darle un aviso tanto a su hijo como a las generaciones próximas. Sí, además de que pues la fecha de nacimiento coincide con la fecha de nacimiento del hijo de George Orwell, entonces sí se podría decir que es como hizo su preocupación una novela sobre cómo podría ser la siguiente generación. Esto es una pista que nos da de por qué habla sobre su descendiente y no solamente es una novela hecha al azar. Ángel, ¿tú crees que el lenguaje puede realmente limitar el pensamiento? Y bueno, pienso que sí, que el lenguaje limita muchas veces el pensamiento. Bueno, en esta obra trata de explicar que el partido crea una neolengua y esto sirve para eliminar palabras peligrosas. Y un concepto que pone es, si no puedes nombrar una idea, puedes pensarla. Y esto conecta con la psicología del lenguaje, la censura y que las palabras moldean nuestra realidad. Muchas veces en nosotros existe algunas palabras conocidas como iletrado, analfabeta, y bueno, para poder recordar un poco y para poder tener un contexto sobre el lenguaje y el pensamiento, algo que lo limita, pues podemos tener una idea del protestantismo, que es cuando Martín Lutero propone una idea que va dirigido hacia la iglesia y propone 5 ideas fundamentales que están en contra de la iglesia, pero la gente no podía entender lo que decía la Biblia y bueno, por eso el lenguaje los limitaba su pensamiento y tenían que creer a fuerza en los que pues, les decía la iglesia, el gobierno. Y bueno, considero que es un ejemplo bueno para poder dar a entender esta idea. Y bueno, una de las preguntas que nos planteamos es que si la sociedad actual puede volverse como la de 1984. Y pues una respuesta corta sería que no, porque no estamos exactamente ahí, pero hay cosas que dan miedo de lo parecidas que se están poniendo. Porque si podríamos parecernos a 1984, y bueno, la información ya no es fiable. En el libro el gobierno cambiaba el pasado. Hoy con tantas noticias falsas, bots y manipulaciones en internet, a veces sí sabemos que es verdad o que no. Hay gente que viviendo en mundos completamente distintos por lo que consumen en redes.
En 1984 pues mantenían a la gente ocupada, sin tiempo para pensar o cuestionar, ¿no? Hoy estamos llenos de distracciones como redes sociales, TikTok, series, memes, varias distracciones que nos alejan de la realidad. Y en la novela inventan una lengua nueva para que la gente no pueda ni pensar en rebelarse. Hoy también hay presión por decir las cosas correctas, evitar ciertos términos o ideas y pues a veces por miedo el qué diría no ser cancelados. Todavía hay democracia y libertad en muchos países, aunque todo tiene sus fallas, en muchos lugares se puede protestar, votar, hablar mal de gobiernos sin ir preso. Tenemos acceso a muchas fuentes de información, la verdad. Si quieres, puedes investigar, leer distintas fuentes, discutir ideas, que en 1984 eso era imposible. Todo lo controlaba, pues, básicamente un partido. Podemos pensar diferente, aunque hay censura social o presión en redes, la diversidad de pensamiento sigue viva. Puedes tener tus ideas, armar tu opinión y debatir lo que pues, pienses. Bueno, pero ¿quién o qué es el Gran Hermano? Esto es una figura omnipresente. El Gran Hermano está en cada rincón del país de Oceanía. Se ve en carteles, en monedas, en televisores y murales. Su rostro está en todas partes. Con su lema, el Gran Hermano te está observando. Es un recordatorio constante de que no hay escapatoria. Igual simboliza la autoridad absoluta. Aunque nunca se sabe si el Gran Hermano es una persona real, lo cierto es que representa al partido en su totalidad, una fuerza que controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos. No es solo un líder, es más bien un concepto de poder ilimitado que siempre está mirando y controlando. El control de la conciencia y el miedo. El Gran Hermano no solo está ahí para vigilar, sino también para infundir el miedo. El simple hecho de saber que podrías estar siendo observado hace que las personas se autocensuren, se comporten de acuerdo a las reglas, incluso sin necesidad de castigo inmediato. Ajá, sí, pero el Gran Hermano podría no existir en realidad. Es probable que sea solo una figura de propaganda inventada por el partido para mantener a la gente, pues vaya, sumisa, ¿no? La idea de que siempre hay alguien vigilando, aunque no los veas, es lo que te mantiene en línea, incluso cuando no hay una figura visible. Pues bueno, el Gran Hermano está literalmente en todas partes. No solo pues te observa, ¿no? Sino que te controla, está siendo observado las 24 horas del día. Incluso cuando estás en tu casa haciendo cosas privadas, el hecho de que nunca sepas si estás siendo vigilado o realmente te convierte en prisionero de tus propios pensamientos y acciones, pues vaya, te da una sensación de intriga. No es necesario que alguien te castigue por hacer algo malo, porque el Gran Hermano te hace sentir que siempre estás bajo su ojo vigilante, imitándote, pues, a qué será hacer varias cosas, ¿no? Y en el mundo actual, aunque no tengamos una figura literal como el Gran Hermano, la vigilancia constante a través de la tecnología, el seguimiento de datos personales, se empieza a creer en sensaciones de estar siempre siendo observados. Ajá, como las cámaras en espacios públicos, el rastreo a través de nuestros teléfonos, la recopilación de nuestros datos por empresas y gobiernos. Estas son formas modernas de lo que Orwell predijo. La idea de estar siendo constantemente observados, de perder la privacidad y ser manipulados por las fuerzas de poder sigue siendo un tema muy relevante hoy en día. En resumen, 1984 de George Orwell nos muestra un mundo donde digamos que el poder absoluto está en manos de un gobierno que controla todo, desde lo que piensas hasta lo que haces, hasta lo más natural. El Gran Hermano es la figura clave de este control, siempre vigilante, siempre presente, lo ve todo, lo sabe todo. Aunque nunca se sabe si realmente existe o si es solo una construcción, lo que importa es que lo que está observando va a generar un miedo constante que hace que pues los ciudadanos, las personas, casi zombies porque no pueden hacer nada, están llenos de miedo, ya no viven, se autocensuren y sigan las reglas sin cuestionarlas. Lo aterrador de la novela no es la vigilancia directa, sino cómo el gobierno manipula la información, cambia el pasado y crea su propia verdad, digámoslo así.
aunque realmente esta verdad no existe. Esto hace que las personas no puedan pensar por sí mismas porque no tienen ni las palabras ni la libertad para hacerlo. Están completamente cohibidos. Es un control que va más allá de las leyes y las fuerzas de seguridad, es un control sobre la mente misma. Y aunque hoy no estamos en una sociedad igual a la de 1984 y que ya es 2025, hay cosas que sí se parecen, como la vigilancia masiva, el control de la información y sobre todo el miedo a ser observados que vivimos constantemente más en las redes sociales. 1984 no es solo una historia de ficción, sino una advertencia de Orwell. Es una muestra de su preocupación, como habíamos dicho, sobre los peligros del poder absoluto al final de cuentas, que nos recuerda que si no cuidamos nuestra libertad, podríamos terminar viviendo en un mundo donde el gran hermano nos mire todo el tiempo. Y lo peor es que ni siquiera sabríamos que hemos perdido nuestra libertad. Así que, al final, 1984 más que nada nos invita a hacer una reflexión sobre lo que estamos dispuestos a permitir y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger nuestra privacidad y sobre todo nuestro, ¿cómo se podría decir? Nuestro derecho a pensar por nosotros mismos, que como todo ser humano es tanto nuestra capacidad como nuestra libertad y lo que nos hace vivir. Y bueno, pues creo que esto sería todo. Creo que sería el último episodio de nuestro gran podcast. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Pues sí, espero que les haya gustado todo lo que platicamos y comentamos. Vaya ideas de lo que fue esta novela. Y que les haya parecido muy interesante, vaya. Gracias a todos por seguir acá con nosotros y esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, sería todo. Esperamos poder vernos en un futuro, poder reencontrarnos y poder hacer un nuevo episodio. Y no olviden darle like y suscribirse al canal. Y bueno, adiós. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Six Days.